Entonces esta es la agenda de la charla, que es hablar como de la epidemiología, el enfoque del trauma, los aspectos técnicos del ultrasonido, hablar del IFAS y hablar finalmente de los aspectos tomográficos del trauma hepático, duodeno pancreático y de la vía biliar extrahepática. Esta es parte de la epidemiología inicial, que nos habla de la importancia del trauma abdominal. Esos son datos de la OMS, que prácticamente nos habla de los altos costos que tiene a nivel mundial el tratamiento y el manejo del trauma en urgencias, la mortalidad que está enfocada en el 10% y como primera causa de muerte entre los 15 y los 29 años, y en países de Latinoamérica de alta incidencia como Brasil, mostrando una alta incidencia en las admisiones de urgencias del trauma. En nuestro país tenemos una mortalidad reportada en el 2017 de 7.000 muertes y una curva de disminución por violencia, pero aumento por accidentes de tránsito, donde los accidentes en moto nos aportan casi el 50% de mortalidad y de heridos. Es la tercera causa de muerte en nuestro país, solamente superada por la enfermedad coronaria y la enfermedad neoplásica. Y en cuanto al trauma abdominal, lo que tenemos es más frecuente el trauma esplénico, seguido del trauma hepático, posteriormente el páncreas y finalmente el trauma intestinal. Esto ya lo habíamos visto, no sé si lo alcanzaron a ver, el enfoque del trauma inicial. Si no, entonces es para mostrarles rápidamente el abordaje primario del paciente en la sala de urgencias. Se hace un ABCD primario, en el cual el A pues, es el manejo de la vía aérea, el B de respiración, C de circulación, D de déficit neurológico, E de exposición enfocada a hipotermia. Una vez se supera esta fase inicial del trauma, viene el ABCD secundario, en el cual pues, está enfocado en el hacer como un análisis más específico de cada sistema, como el sistema neurológico, hacer un análisis especial en tórax, cardiovascular y en abdomen, que es lo que más pues, nos va a importar en la charla del día de hoy. En este enfoque secundario se activa el set de trauma, en el cual está establecido como radiografía cervical, tórax y abdomen y pelvis, pero lo que está establecido con, digamos que la evidencia actual es que en los centros de trauma, cuando el paciente tiene un score de ISS mayor a 16, se considera un trauma de alto impacto y el paciente debe ser llevado a la sala de tomografía directamente. Entonces es en este momento donde se hace el llamado a radiología y llegamos con el ultrasonido para hacer el diagnóstico o el abordaje con FAS o con IFAS, y pues a la luz de las últimas guías de ATLS se desplaza el lavado peritoneal diagnóstico, que la única indicación que tiene actualmente es para cuando no hay disponibilidad de ultrasonido ni de tomografía. Y una vez el paciente ya está con estabilidad hemodinámica, pues es trasladado a la tomografía. Antes pues está contraindicado en la inestabilidad hemodinámica. Entonces el enfoque del radiólogo en este escenario del abordaje secundario pues debe ser cada vez más, digamos que con mayor participación. Entonces, las indicaciones rápidas de FAS a la luz de la TLS hoy en día es los pacientes inestables con causa desconocida, como el paciente que llega politraumatizado con alteración del estado de conciencia, o el paciente estable con trauma penetrante, y el paciente estable con alta sospecha de trauma abdominal, así no tenga un trauma penetrante. Entonces, se le debe hacer un FAS obligatoriamente, y adicionalmente se recomienda hacer el FAS extendido o el IFAS, en el cual pues vamos a hacer una valoración del tórax. ¿Qué vamos a hacer en la valoración del tórax? Una valoración de corazón enfocado a derrame pericárdico, contusión cardíaca, y a nivel pulmonar enfocado a hemotórax, neumotórax, y también podemos hacer excursión diafragmática, que es evaluar la movilidad diafragmática en el paciente con sospecha de trauma tóraco-abdominal. Y finalmente podemos hacer una valoración de la vena cava inferior cuando el paciente tiene sospecha de hipovolemia. El enfoque del FAST, esta es la primera ventana que hacemos, que es la ventana subsifoidea. Entonces, en la ventana subsifoidea, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de hacer un corte de 4 cámaras, así no sea una ventana de 4 cámaras. La idea es tratar de tener estas 4 cámaras cardíacas enfocadas sobre todas las cámaras cardíacas derechas. Recordemos que cuando el paciente empieza a hacer taponamiento cardíaco, por la digamos que baja importancia que tiene la volemia sistémica, el ventrículo derecho pues va a ser el primero que se va a colapsar, más allá del ventrículo izquierdo. Entonces va a estar abordado o va a estar enfocado hacia esta visión. Entonces este es un ultrasonido de un paciente normal, en el cual estamos viendo aquí arriba el hígado, que es con lo primero que nos vamos a encontrar, y después nos vamos a encontrar idealmente con las 4 cámaras cardíacas,
de manera más anterior o más superficial, vamos a ver el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y esa imagen o esa interfase que ustedes están viendo entre el hígado y el ventrículo derecho, que es la presencia del líquido normal, es un ultrasonido normal, no es un ultrasonido positivo para ventana pericárdica. Este es un ejemplo de una ventana subsefoidea positiva con derrame pericárdico, como están viendo ustedes acá. Y lo otro que podemos hacer, como habíamos dicho, aparte de evaluar el derrame pericárdico, es evaluar también el trauma, digamos que directo. Entonces, estos son dos ejemplos del Hospital de la Samaritana. Es para mostrarles, los dos son positivos de líquido, que ustedes están viendo a la izquierda y a la derecha, pero quiero que vean la motilidad cardíaca del paciente de la izquierda y del paciente de la derecha. La motilidad cardíaca del paciente de la izquierda es normal, es un paciente que está hipovolémico y que esperaríamos encontrar taquicárdico, pero si ven ustedes el de la derecha, está marcadamente disminuido y es un paciente en el cual podríamos sospechar que tenga una contusión cardíaca. Entonces, aparte del derrame pericárdico, podríamos hacer también esa evaluación. La siguiente ventana es la ventana hepatorrenal. Entonces, la ventana hepatorrenal, la idea es ir a buscar la línea axilar media, en la cual estamos viendo acá la correlación de ultrasonido a la derecha y de una reconstrucción coronal de tomografía, en el cual lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el hígado, después nos vamos a encontrar el riñón derecho, y la idea es evaluar esta interfase entre el riñón y el hígado, ¿sí? Que es la fosa hepatorrenal. También podemos hacer la evaluación de la columna hacia más profundo y la evaluación del diafragma, que como la vamos a ver ahorita, pues ahí vamos a hacer la evaluación de la excursión diafragmática. Y hacia más posterior, pues vamos a tener el receso pleural, donde vamos a encontrar la presencia del líquido pleural en los pacientes con hemotórax. Este es un ejemplo de ultrasonido normal, en el cual estamos viendo el hígado, el riñón derecho y la interfase de la fosa hepatorrenal en un paciente normal. También vemos la evaluación del diafragma y la columna hacia la porción más profunda. Este es un ejemplo positivo en el cual estamos viendo a la izquierda el ultrasonido con la presencia del líquido en la fosa hepatorrenal, y en la imagen de la derecha, que es una tomografía en corte axial, estamos viendo la correlación con la presencia del líquido adicionalmente con una laceración hepática. Entonces, esto es francamente un FAS positivo en esta ventana. Hay que tener cuidado con la ventana hepatorrenal porque tenemos este falso positivo, que es el signo de la doble línea que estamos viendo a la izquierda, que está presente casi hasta en el 30% de los pacientes normales. Aquí en la imagen de la derecha están viendo ustedes un estudio de ultrasonido en el cual vemos una línea hipoecoica anecoica en esta interfase entre el hígado y el riñón, y es un hallazgo normal por la presencia de grasa. Sí, este paciente tiene derrame pleural por hemotórax acá, pero pues aquí lo que estamos evaluando es la fosa hepatorrenal. Este es un ejemplo de la clínica Shayo, de un signo de la doble línea, en el cual pues tiene un poquito aquí aumento de la ganancia, entonces no se ve tan claro en el video, pero en la imagen de la izquierda ustedes están viendo una línea hipoecoica o anecoica que nos podría hacer pensar que hay una presencia de líquido ahí laminar, y realmente es un falso positivo. Este es otro, que son las variantes vasculares que puede tener el hígado, en donde el Doppler pues, nos ayuda bastante. Entonces ustedes ven y uno hace el seguimiento de esa estructura anecoica que podríamos pensar que es líquido libre, pues continúa con los vasos del hígado y también nos podría hacer pensar que sea positivo, entonces también hay que tenerlo en cuenta. La otra es la ventana esplenorenal. Entonces la ventana esplenorenal pues tiene una similitud grande con la hepatorrenal, pero recordemos que el riñón está más superior y más posterior del lado izquierdo, entonces la ventana o el reparo anatómico va a ser la línea axilar posterior. Acá también tenemos una reconstrucción coronal con las imágenes de ultrasonido para hacer la correlación. Entonces lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el vaso, y después nos vamos a encontrar el riñón izquierdo, y la idea es evaluar este receso esplenorenal para evaluar la presencia de líquido libre ahí. También podemos evaluar ahí el diafragma y el receso pleural para evaluar la presencia de líquido. Entonces este es un ejemplo de un ultrasonido normal de la fosa esplenorenal. Nos vamos a encontrar inicialmente con el vaso y también con el riñón izquierdo, y la idea es evaluar pues, este receso que estamos viendo entre el vaso y el riñón y evaluar la presencia de líquido ahí. También podemos evaluar el diafragma a este nivel. Entonces este es un ejemplo también francamente positivo. A la izquierda estamos viendo el estudio de ecografía con presencia de líquido periesplénico y también en el receso esplenorenal, con la correlación en esta imagen de tomografía a la derecha en un corte axial en el cual estamos viendo la presencia de líquido periesplénico y también esplenorenal.
Entonces, ¿qué falso positivo tenemos en la fosa esplenorrenal? El más importante es el signo del fluido gástrico. Entonces, recordemos que el paciente politraumatizado es un paciente que viene con estómago lleno, a diferencia del paciente en el cual estamos enfrentados normalmente de ecografía ambulatoria, que viene con un ayuno de 8 horas. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que medial al vaso vamos a ver esta presencia de esta imagen hipoecoica o anecoica con presencia de imágenes ecogénicas en su interior, que es el contenido alimentario. Entonces, acá tenemos la correlación con la imagen de tomografía en un corte axial de la presencia de la cámara gástrica distendida. Entonces, eso también hay que tenerlo, digamos que en cuenta. Este es un ejemplo de un paciente de trauma que viene con estómago lleno, y ustedes están viendo esta imagen de la cámara gástrica distendida con presencia de imágenes ecogénicas en su interior, que no es líquido libre, sino es la cámara gástrica distendida. Y finalmente, del FAS básico, por decirlo así, tenemos la ventana pélvica. En la ventana pélvica, pues la idea es evaluar el fondo de saco o el fondo de saco de Douglas en las mujeres, en el cual pues vamos a hacer una evaluación de la vejiga, que idealmente debe estar distendida, y la idea es evaluar pues el fondo de saco, la presencia de líquido libre. Acá vemos la correlación con lo que encontraríamos en una tomografía axial. Entonces, este es un barrido completo que debemos hacer de la vejiga, desde la parte más superior hasta la parte más inferior, para ver la presencia de líquido en fondo de saco. El problema del paciente politraumatizado es que uno de los puntos del abordaje inicial que les mostré al comienzo es que el paciente se le pasa una sonda vesical para evaluar la presencia de hematuria y para hacer también cuantificación del gasto urinario por hora. Entonces, muchas veces vamos a encontrar al paciente con la vejiga vacía y la presencia de sonda Foley en su interior. Entonces, eso limita un poquito la valoración del fondo de saco. Este es un ejemplo francamente positivo en el cual ustedes están viendo la presencia de líquido en el fondo de saco, que pues en el contexto de ese paciente de trauma pues es positivo. Entonces, eso con el FAS abdominal obligatorio básico, y lo que hacemos en el extendido es subirnos a pulmón. Entonces, ¿qué hacemos en pulmón? En pulmón hay muchos protocolos para evaluar el parénquima pulmonar y las pleuras. Uno de los más usados es el protocolo Blue, y lo que refieren ellos en el protocolo Blue es que uno coloca las manos en el tórax del paciente y hace una valoración de un punto por cada mano. Esto es para 4 puntos, hay estudios de 8 puntos, incluso de 16, pero la evidencia pues no muestra diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué es lo que recomienda? Que hagamos un enfoque dirigido al sitio del trauma. Es decir, que si el paciente tiene una herida en la subclavia izquierda, pues infraclavicular, ahí es donde deberíamos hacer el enfoque del ultrasonido de pulmón y no darle importancia al resto de los puntos. Entonces, por eso la recomendación de hacerlo también con 4 puntos. Entonces, ¿cómo hacemos el ultrasonido de pulmón? El ultrasonido de pulmón se puede hacer con un transductor de alta frecuencia, lineal o de baja frecuencia, y la idea es ir a buscar un espacio subcostal y hacer un corte, por decirlo así, con el ultrasonido de los arcos costales y evaluar ese espacio intercostal. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en ese espacio intercostal? El tejido celular subcutáneo, la presencia de enfisema, músculo y las 2 pleuras que vamos a ver acá. La pleura más superficial que nos vamos a encontrar es la pleura parietal, y la más profunda es la pleura visceral. Como vamos a hacer un corte de los arcos costales, entonces los arcos costales nos van a hacer un artefacto de sombra acústica posterior que nos va a dejar evaluar, digamos, que este segmento posterior, y las pleuras van a hacer un movimiento de cizallamiento que nos van a generar un artefacto de reverberación, que son estas líneas que ustedes ven hacia abajo, que no son líneas reales del pulmón, sino son artefactos de reverberación que se conocen como líneas A. También podemos encontrar unas líneas B en sentido vertical, por decirlo así, que eso hace parte del intersticio normal del pulmón. Entonces, este es un ejemplo de un ultrasonido de pulmón normal. Vean ustedes que acá donde tengo el cursor es la sombra acústica que genera los arcos costales, y aquí arriba estoy encontrando las 2 pleuras que me generan este movimiento de cizallamiento normal porque no hay aire, y me generan los artefactos de reverberación de las líneas A. En una visión más superficial vemos la presencia de algunas líneas B, se describen normales hasta 3, y vemos esta presencia de movimiento normal. Esto se puede hacer en modo B o en modo M también, para hacer la cuantificación de que sea normal. El Doppler nos ayuda a evaluar también el movimiento de estas líneas B cuando tenemos dudas, y para tener, digamos, que claro que es un ultrasonido normal. Ese es un ejemplo de un neumotórax. Vean ustedes en el tiempo de respiración, de inspiración y expiración del paciente que las pleuras no generan este movimiento de cizallamiento, y pues ahí con eso es que hacemos el diagnóstico del neumotórax. Hay un concepto de cielo y tierra,
que es recordando el efecto de la gravedad dentro de la cavidad torácica. Entonces ven ustedes recordando que el paciente en decúbito supino, el neumotórax se va a ir hacia arriba y el hemotórax se va a ir hacia abajo. Entonces, si nosotros vamos a buscar el hemotórax, pues lo vamos a hacer con las ventanas abdominales, y si vamos a hacer el neumotórax, pues lo hacemos con el ultrasonido de pulmón. Entonces, si pudiéramos encontrar esta interfase entre neumotórax y pulmón normal, pues sería lo ideal, que es lo que se conoce como el punto pulmonar. Entonces, en esta valoración de este traductor que estamos viendo aquí más medial, es la imagen que está acá medial también en la presentación, que es un neumotórax franco. Es el signo que ustedes ven acá de todas estas líneas, es el signo que se conoce como el signo del código de barras, y es un paciente con neumotórax. Pero si nos vamos más lateral, encontramos esta interfase, y esta interfase entre el pulmón con neumotórax, que es el código de barras, y el pulmón normal, que se conoce como arena de playa. En esta interfase es la que se conoce como el punto pulmonar, y tiene un valor predictivo positivo casi el 100%. Entonces es lo ideal, pero si no, si tenemos pues solamente el código de barras, con eso también digamos que estamos tranquilos del diagnóstico del neumotórax. Y pues para lo otro que nos puede ayudar es para el derrame pleural en la evaluación del hemotórax. La excursión diafragmática, ¿cómo la hacemos? La excursión diafragmática se puede hacer lateral hacia medial, entonces se hace derecha y se hace izquierda. Cuando estamos haciendo la evaluación de la fosa hepatorenal y pleno-renal en hígado y riñón, habíamos hablado que aquí al final veíamos el diafragma. Entonces, ¿qué hacemos en el diafragma? Hacemos una puntuación en el modo M, como estamos viendo arriba a la izquierda, y vamos a ver un movimiento del diafragma en la inspiración y en la expiración, ¿sí? Como estamos viendo en el video de la derecha, vemos cómo ese paciente mueve el diafragma normal y tenemos una exclusión diafragmática normal. Los valores de referencia de la literatura varían bastante. En este estudio que está en evaluación de la ACR que hicimos en Shayo, encontramos que si el paciente pues, es más pequeño y tiene un perímetro abdominal mayor, pues esa excursión diafragmática puede disminuir. Entonces los valores de referencia todavía no están establecidos. Pero si vemos un paciente como el de abajo a la izquierda, que la excursión diafragmática que estamos viendo, donde tengo colocado el cursor, es totalmente plana, pues quiere decir que ese diafragma está enfermo y está alterado por el trauma del paciente. Entonces, para eso nos sirve. Y finalmente, la vena cava inferior. La vena cava inferior se puede también insonar de manera medial o de manera lateral, y lo que vamos a evaluar es el movimiento fisiológico de la vena cava inferior. Entonces, acá estamos viendo la localización de la vena cava inferior a la llegada de la aurícula derecha, y lo que vamos a hacer es recordando que cuando el paciente inspira se aumenta la presión intraterásica y hace como un efecto de succión y se va a disminuir el calibre de la vena cava inferior, y cuando el paciente hace expiración pues va a hacer el efecto contrario y se va a dilatar la vena cava inferior. Eso es lo que vamos a evaluar en el paciente con trauma. Entonces este es un paciente normal que, si ustedes ven en la inspiración, disminuye un poquito o se acerca la pared anterior con la pared posterior de la vena cava inferior, pero no se tocan completamente, y en la expiración se dilatan, ¿sí? Entonces, en un paciente hipovolémico con trauma, si en la inspiración se toca completamente o más del 50% de las paredes, quiere decir que el paciente pues está hipovolémico por algún lado. Este es un ejemplo de un paciente positivo en el cual ustedes están viendo la vena cava inferior, acá donde está el cursor, aquí la aurícula derecha, y cómo se tocan la pared anterior con la pared posterior, y es un paciente con, digamos, que un hallazgo positivo para vena cava inferior. Las fórmulas de vena cava inferior son bastantes, están hechas para paciente ventilado con ventilación mecánica no invasiva, paciente con Venturi, bueno, con digamos que varios parámetros de oxigenoterapia, pero en términos generales, si el paciente tiene un colapso más del 50% de la vena cava inferior, es un hallazgo pues, positivo para hipovolemia. Finalmente, para cerrar lo de ultrasonido, lo del FAS y lo del IFAS, este es un caso de Shayo, de un paciente de 68 años que llegó por una riña callejera. Pues bueno, yo no sé qué hacía un señor de 68 años en riña callejera, pero llegó en falla ventilatoria. En el abordaje primario del ABCD llegó en falla ventilatoria y con hipoventilación izquierda se entubó y se hizo llamada radiología para hacer el FAS y el IFAS. Entonces aquí arriba en el centro estamos viendo la ventana subsicoidea, vean ustedes que es negativa, no alcanzamos a ver las 4 cámaras, pero pues en el derecho vemos que no hay líquido. En la ventana hepatorenal vemos que hay una línea anecoica, pero ya vimos que ese es el signo de la doble línea que es por grasa, entonces es un falso positivo, sería también negativo. Inmediatamente en esta ventana hicimos excursión diafragmática, vean ustedes que está disminuido, pero pues está presente porque el paciente está recién entubado, y inmediatamente ahí nos vamos medial y hacemos la evaluación de la vena cava inferior, que es esta estructura que ustedes están viendo acá en la valoración del modo M, que está totalmente dilatada por la reanimación hídrica del paciente.
Luego nos vamos a la fosa esplenorenal. Inicialmente pensamos que esto era positivo, pero esto es un quiste renal y el resto en la fosa pues está negativa. Hicimos ahí la valoración de la excursión diafragmática izquierda y vean ustedes que el diafragma izquierdo está totalmente plano. Entonces nos subimos al pulmón y encontramos un neumotórax ahí. Vean ustedes todas estas líneas, el signo del código de barras y las pleuras sin movimiento y cizallamiento. Luego nos bajamos a la fosa pélvica y como le habíamos dicho, encontramos al paciente con sonda vesical, que obviamente pues no está clampeada, entonces pues limita la valoración del diagnóstico. Entonces con esto pues el paciente tenía sospecha de tórax abdominal izquierdo, hipoventilación y con estos hallazgos hicimos el diagnóstico y el paciente fue llevado a cirugía con una confirmación de una lesión diafragmática izquierda.